abrir tu Biblia ahí en Romanos. Semana pasada aprendíamos acerca de esta seguridad hermosa de nuestra salvación en Cristo Jesús por su bendito amor. Aprendíamos acerca de su amor, aprendíamos acerca de ese amor incondicional que Él tiene, que viene ahí en 1 Corintios, que sin duda lo has leído muchas veces, pero en el momento que lo comprendes, que lo entiendes, que es un amor que está dedicado a ti, entonces te sientes seguro de tu salvación, porque Él nos amó, Él decidió amarnos. Es un amor que todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo. No se trata de que Él quiera algo de ti, simplemente decidió amarte. Y por eso podemos estar seguros de nuestra salvación. En el momento que, como decía Romanos 5:5, ha sido derramado ese amor en nuestro corazón, en ese momento puedes sentir una gran seguridad, porque el Espíritu Santo vive en ti, porque Dios, que es amor, vive en ti y te va a mostrar de ese amor y no te va a dejar jamás. Dice Romanos 8 más adelante, dice que nada ni nadie podrá separarnos de ese amor hermoso que es en Cristo Jesús. Y hoy vamos a aprender el por qué venir a ese amor, el por qué es necesario venir a ese amor. Porque la verdad, nosotros no nos consideramos, como decía el versículo 10 del capítulo 5 que vimos la semana pasada también, no nos consideramos realmente enemigos de Dios. Y hoy vamos a ver por qué somos enemigos de Dios y por qué la muerte es un justo castigo por el pecado. Vamos a leer Romanos 5 del 12 al 21. Te invito a leerlo. Y dice, ¿ya estás ahí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno, comenzando conmigo, Dios, que podamos entender tu palabra en esta hora. Te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.
Yo no sé tú qué piensas del pecado. Este pasajito aquí al final del capítulo 5 está así como que medio complicado, medio así como que Pablo está diciendo una cosa y luego te regresa y luego te lo vuelve a decir de otra manera y luego te regresa. Ahorita lo entendemos, está sencillo realmente, nomás es un juego de palabras que usa aquí Pablo, pero vamos a entender algo. El pecado, yo no sé cómo lo ves o lo percibes tú en tu vida o en tu corazón. Muchas veces nosotros vemos el pecado como una desobediencia, pero o como algo malo que hacemos delante de Dios. Generalmente lo vemos como algo así muy grave, muy malo, ¿no? Matar, robar, hacer cosas malas. Pero ya hemos aprendido a través de todo este tiempo de que pecado es errar en el blanco, es no hacer la voluntad de Dios. Y esas cosas, yo no sé cómo las percibes tú, porque de repente puedes decir, bueno, pues no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero pues más adelante, ¿no? Ya cuando esté grande como tú, me dicen a mí de repente, ¿no? Ya cuando esté viejito como tú, ya me dedico a Dios, ¿no? Ya ahorita déjame vivir la vida, déjame estar tranquilo, déjame disfrutar. Al cabo ya vendrá el tiempo cuando tenga la oportunidad de arrepentirme. Y siempre les digo, ojalá y tengamos oportunidad de arrepentirnos. Nadie sabe si va a vivir el siguiente segundo de vida. Nadie sabe si en este momento yo puedo tener algún paro cardíaco, me muero aquí delante de ustedes. No sabemos, solo Dios sabe hasta dónde termina nuestra vida y si tenemos oportunidad o tendremos oportunidad algún día de arrepentirnos o ponernos a cuentas con Dios. Pero quiero que entendamos hoy que el pecado verdaderamente es algo terrible en nuestra vida. Yo no sé si tú le tienes miedo a ciertas enfermedades. Algunas personas tienen miedo a decir, híjole, a lo mejor, y si me dice el doctor que tengo diabetes, y si me dice el doctor que tengo algún problema del corazón, ¿no? Que si tengo un problema coronario, que si tengo esto, que si tengo lo otro, que si tengo cáncer, que si tengo aquello, y de repente pensamos en esas cosas y decimos, ay no Señor, y nos ponemos hasta a persignarnos lo que salga, ¿no? Con tal de que no llegue esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que el pecado no lo vemos como lo que realmente es. El pecado es un cáncer espiritual que nos tiene atados a este mundo y que no nos deja penetrar esa puerta al cielo. Así de sencillo. No podemos estar delante de Dios mientras estemos en este pecado terrible, esta condición humana que es el pecado. Es peor que cualquier enfermedad horrible que tú te puedas imaginar. El pecado es peor. Y no lo vemos así. No lo consideramos así porque es un problema espiritual. Generalmente los problemas que vemos son los problemas físicos. Los problemas espirituales no les hacemos mucho caso. Pero créeme, el problema físico se acaba en el día que morimos, ¿no es cierto? El problema espiritual sigue y sigue por siempre. Y si tú y yo no le ponemos atención a los problemas espirituales que tenemos, como el pecado en nuestra vida, ese problema se va a acarrear hacia después de la muerte y te va a llevar a una condenación eterna. El texto clave de todo esto que vamos a estudiar hoy es el versículo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó, dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Adán pecó y todos empezamos a imitar el pecado. Adán se le hizo muy fácil y Adán era una persona que convivía con Dios. Tenía una comunión tan perfecta con Dios que podía platicar con Él directamente y escuchar su voz. Eso es algo que nosotros no tenemos. Era algo hermoso lo que tenía Adán. Y escuchó perfectamente cuando Dios le dijo a Adán, estás en este huerto y de todos los árboles puedes comer, pero de este no vas a comer, porque el día que comas de él, morirás. Y aún a pesar de que lo escuchó, ¿qué hizo? Comió. Desobedeció a Dios.
la naturaleza de Adán era perfecta. En Eclesiastés podemos leer en el 7:9, Eclesiastés 7:9 dice que el hombre fue creado perfecto. Fue tanta la perfección de Dios hacia Adán que lo creó para vivir para siempre, lo creó para tener comunión con él. Fíjate que aún a pesar de que pecó y por consecuencia vino la muerte, él vivió mucho tiempo, vivió 930 años, si no me equivoco, Adán. ¿Alguien tiene el dato? Creo que son 930 años. ¿Cuántos son 930 años? Y de repente dicen, no, es que los años en la Biblia son así de 2 días. No, no es cierto. Eran años, de 360 días, pero eran años. Entonces, era tan perfecto la creación de Dios que Adán, con una desobediencia, decidió echarlo todo por la tierra. Una pequeña rebelión quebrantó algo tan hermoso, tan puro como el vivir para siempre, porque Adán no hubiera vivido para siempre, fue creado para vivir para siempre. Adán también fue creado para tener comunión con Dios, una comunión perfecta, y todo lo echó a perder por una desobediencia. Yo siempre les he dicho, no mató a nadie, no adulteró con nadie, no robó a nadie, no hizo cosas malas, ¿no?, que merecen la cárcel ni nada de eso. Simplemente desobedeció. Una pequeña desobediencia quebró todo. Es como cuando agarras una roca y lo avientas a tu ventana favorita y la quiebras completamente. ¿Qué pasa? Puedes juntar esos vidrios y pegarlos con la loca o con resistol 5000 o no sé. La verdad no se puede. Eso fue lo que hizo Adán. Eso fue lo que hizo el pecado en Adán. El pecado es grave. El pecado es destruir la perfección de la creación de Dios, quebrarla completamente. La imagen de Dios, cuando dice en el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la imagen de Dios que había puesto en el hombre se distorsionó completamente con una pequeña desobediencia. Chiquita, ¿qué tanto es tantito? Que te hable tu mamá y como que haces como que lo ignoras, ¿no? Es una desobediencia. Ahora, los otros pecados llevan a un alejamiento más de parte de Dios. Nuestras acciones de rebelión, de pecado, sean grandes o sean pequeñas, demuestran que somos descendientes de Adán. Por eso está hablando que por Adán nosotros todos pecamos. Todos venimos heredando esa conciencia de pecado, ese deseo a ya no vivir en las cosas que Dios quiere. Y prueba es de que vivimos en el mundo, nacemos, nuestros padres nos ayudan a crecer, a vivir, nos dan escuela, nos dan quizá la mejor escuela, los mejores estudios, las mejores cosas, la mejor casa, los mejores zapatos que te pueden dar, los mejores vestidos que te pueden dar, cuidan de que estés con buenos amigos, te protegen de todo tiempo, pero en el ámbito espiritual, muy pocos padres se preocupan realmente por sus hijos en el ámbito espiritual. Muy pocos padres hacen todo lo posible porque sus hijos estén estudiando de la palabra de Dios, porque estén en una iglesia, porque oren a Dios todos los días, porque lean la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos padres verdaderamente se preocupan por sus hijos en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que va a trascender? Todo lo demás se va a quedar aquí. Le das la mejor carrera a tus hijos, van a durar 100 años. Un médico, un ingenierazo, lo que quieras, un científico completamente, el mejor de todos, pero nada más 100 años. Y después de eso, ¿qué va a pasar con su vida? Hay algo espiritual, hay algo más allá, donde no nos preocupamos como padres muchas veces. El pecado produce muerte, dice este versículo. En el versículo 12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Dice, y por el pecado la muerte. ¿Sí? Entonces, con esa distorsión de la imagen de Dios en nuestras vidas, es como cuando pones la televisión, conectas la televisión y pones la antena, ¿no? Bueno, ya no se usan las antenas. Antes se usaban las antenas, allá cuando yo estaba joven. Ay, sí.
Pero haz de cuenta que pones el cable, ¿no? El cable y te falta uno de los dos cablecitos. Nomás pones así a medias, está quebrado, lo que sea el cable, ¿no? Y de repente, ¿qué vas a ver en la señal de la televisión? Puede ser o que no veas nada o que veas todo distorsionado, que le falte algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay realmente es que se vea bien la imagen de Dios. Es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nosotros no podemos estar en comunicación con Dios porque simplemente hemos distorsionado, hemos quebrado esa conexión con nuestro Dios. Y cuando dice aquí que ese pecado produce muerte, el morir en el Antiguo Testamento, en el hebreo, acuérdate que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. En el hebreo, la palabra en hebreo es mut, el que se usa el verbo para muerte, y básicamente significa perder la vida, ¿sí? Entonces está diciendo que con el pecado nosotros perdemos esa imagen de Dios, perdemos el propósito de Dios, perdemos el significado de lo que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que perdemos la vida. Adán, lo hemos platicado también, cuando comió de ese fruto prohibido, que no era una manzana, cuando comió de ese fruto prohibido, no murió instantáneamente, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Vivió todavía 930 años. Vivió 930 años, pero estaba muerto espiritualmente. Y aquí es donde vamos a entender que hay 3 tipos de muerte. Muerte, te digo, en el hebreo significa perder la vida. En el griego la palabra muerte significa más bien separación. Mira, hay unos ejemplos en unas citas como Colosenses 2:20. Colosenses 2:20 se usa esta palabrita y dice: Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Ahí no está diciendo hemos muerto con Cristo. Obviamente no hemos muerto físicamente. No estamos aquí ya con el ataúd caminando, sino que hemos muerto al pecado. Dice, como cristianos tú has muerto. Quiere decir que te has separado del pecado. Has sido separado completamente del pecado por medio de Cristo. Eso significa muerte, separación. Otro ejemplo está en Romanos 6:2. Regrésate allá a Romanos capítulo 6, verso 2. Dice: en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. Eso es lo que habla esta palabra de muerte. Entonces yo te decía, hay 3 tipos de muerte. Primero es la muerte espiritual. Adán, te digo, pecó y sabía que al comer del árbol prohibido, iba a perder la vida, iba a morir. No murió físicamente, pero sí fue expulsado de la presencia de Dios. Si tú lees el Génesis, dice que los corrió del Edén completamente. Ya no hubo comunión con Dios. Pusieron unos querubines por ahí para que ellos no regresaran ni siquiera a ese lugar hermoso, el jardín del Edén. Puso en la puerta ahí un ángel para que no pudiera entrar y fue expulsado. Eso significa la muerte espiritual. En el momento que tú y yo desobedecemos a Dios, somos expulsados de su presencia, morimos espiritualmente. Por eso, toda persona que camina y respira en esta vida, si no tiene a Cristo Jesús, está muerto. Así lo dice la palabra de Dios, está muerto. Y el Señor Jesucristo vino y le dijo a uno que se llama Nicodemo, le dijo: oye, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué quería decir eso? Estás muerto espiritualmente, necesitas nacer espiritualmente. Eso significa. Entonces está la muerte espiritual, está la muerte física también. Está en Hebreos 9:27, donde dice que el hombre tiene que morir una vez y después de esto el juicio. Esa muerte es la muerte física, es donde este cuerpo completamente va al polvo, se deshace completamente. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, puede ser por lo que sea. Simplemente mueres y el cuerpo se hace polvo. Esto que somos en cuerpo se deshace. Dice la palabra de Dios que va al polvo, de donde somos hechos del polvo. Y si vas al polvo, puede ser que te vayas y dures ahí enterrado 100 años y te hagas polvo,
O puede ser que te cremen, no hay problema con la cremación. Algunos tienen problema con la cremación, dicen que los cristianos no deben ser cremados, que no hay problema. No es más que acelerar un proceso que a final de cuentas va a suceder. Se va a hacer polvo completamente ese cuerpo y no sirve para nada. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo que no tiene nada que ver con un cuerpo nuevo, precioso, hermoso, a los que recibimos a Cristo Jesús. Eso lo veremos más adelante, pero por lo pronto nos queda entender de que la muerte física es esa, no hay duda. Te acabas y vas a la tierra. Y luego existe otra muerte, la tercera muerte es la muerte eterna. En la Biblia a veces se menciona como segunda muerte. ¿Viste Apocalipsis 20? Apocalipsis 20. Bueno, dale el 21:8, aquí dice 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Fíjense, se fijan, porque de repente empezamos a leer así pecados muy feos, ¿no? Pecados de que, ay sí, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, y la gente empieza a decir, yo no soy eso, yo no soy eso, entonces si voy a entrar al cielo, ya la llevan de gane. Pero llégale donde dice, y los mentirosos, y dices tú, ah caray, pues mentiras, pero son mentiras piadosas, de esas blanditas así bonitas, ¿no? ¿Hay mentiras bonitas? Dice el Señor que Satanás es el padre de la mentira, y una mentirita chiquita está dirigida por Satanás, así es que cuidado con las mentiras. Y entonces dice, y los mentirosos, ¿dónde me quedé? Dice, y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay algunas personas que dudan de la existencia del infierno, o que se atreven a decir que no hay infierno, ¿no? Dicen, no, el infierno es lo estamos viviendo ahorita, así es que vive la vida lo mejor que puedas, y no sé qué. No es cierto. El infierno existe, no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles, así dice la palabra de Dios. Pero allá donde van Satanás y sus ángeles van también sus seguidores, y hemos aprendido que aquel que no sigue a Dios por medio de Cristo sigue a Satanás. No hay de otra, no hay de otra. No estás en medio, no puedes estar en medio de que digas, me voy un ratito con Dios y un ratito acá. No se puede. Entonces, esta es la segunda muerte de la que habla aquí. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 al 15, habla acerca de un juicio, el juicio final. Y este juicio final, hemos aprendido que no es para los cristianos. Y aquí te digo por qué. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y aquí no habla de los muertos físicamente, aquí habla de los muertos espirituales, aquellos que no quisieron nada con Cristo. Lo hemos visto en la definición que nos da la Biblia acerca de muerto, es aquel que está separado de Dios. Dice, y los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y cuando habla de pequeños no habla de niños, habla de ricos y pobres. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está listado todo lo que hicieron, o todo lo que hemos hecho nosotros. Y la semana pasada vimos nosotros que a cualquiera de nosotros todos tenemos una lista de deudas que hemos hecho delante de Dios. Todas nuestras obras están listadas, y muchas están en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque son cosas malas delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Leímos ahí en Colosenses, leímos la semana pasada que decía que esa acta de decretos en nuestra contra ha sido borrada por Cristo Jesús. Entonces nosotros ya no tenemos esa cuenta. Por eso ya no vamos a estar aquí delante de Dios, porque ya no le debemos nada. El Señor nos declaró inocentes, no porque fuéramos inocentes, simplemente decidió declararnos justos por medio de Cristo Jesús. Entonces, dice ahí, continúo leyendo para terminar esta parte, dice, y los muertos grandes y pequeños de pie, en el verso 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó ¿a quién? A los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron
A los muertos, esta palabrita muertos aparece muchas veces aquí en el juicio final, a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única manera que tú y yo podemos estar escritos en ese libro de la vida es cuando venimos a los pies del Maestro. Cuando venimos humillados delante de Él y le decimos: Señor, perdóname, límpiame, que tu justicia me llene, lleva mi justicia en la cruz. Y en ese momento el Señor te perdona y te limpia todo, y no vas a ser parte de este juicio final. Pero hay una muerte segunda, hay una muerte eterna, esa separación eterna de Dios existe, y es por causa del pecado, y puede ser un solo pecado. Adán nomás le bastó un pecado, un pecadito. Tú dices: llevo uno, pero hago una cosa buena y como quiera me lo quita el Señor. No, es un pecado y cuello. Sí, es feo, ¿verdad? Pero así es. Adán pudo haber hecho muchas cosas buenas. Adán podía haberle replicado a Dios y decirle: oye, Dios, sí, hombre, desobedecí una vez, pero mira, le puse nombre a todos los animales que me dijiste, y eso me tomó tiempo. Pues ¿cuántos animales hiciste? ¿No? Y podría estar platicando Adán ahí con Dios, pero no. Por un solo pecado vino la muerte. El pecado es grave, es gravísimo, es peor que cualquier enfermedad que te puedes imaginar. Regresamos a Romanos capítulo 5, verso 13 y 14. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí Pablo, después de tratar de meter en la gente este concepto de que por Adán, por uno solo y por un solo pecado vino la muerte a toda la humanidad, y luego viene a decir después de que por Cristo uno solo y por su justicia viene la vida a muchos que se acercan a Él, que se acercan a la cruz. Entonces se mete a un paréntesis diciendo estas cosas, ¿no? De que antes había pecado en el mundo y antes no había ley. Acuérdate que la ley vino con Moisés. Mucho tiempo pasó desde Adán a Moisés, y la gente, dice aquí, siguió pecando y siguió muriendo aunque no hubiera una ley escrita, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que el guardar la ley no salva a nadie. De repente algunos piensan que estar guardando la ley vamos a ser salvos. Voy a guardar el sábado. Algunos se empeñan en guardar el sábado y guardar la ley del Antiguo Testamento, y hasta dicen: no voy a comer puerco, no voy a comer esto, porque son cosas que le desagradan a Dios. Y la verdad es que no se trata de eso lo que debemos de venir para agradar a Dios. Es simplemente venir a los pies de Cristo. Otra vez, guardar la ley no nos salva. Guardar la ley solamente nos ayuda a entender que no podemos hacerlo y que somos pecadores. Lo dice Pablo más adelante. Dice: yo no hubiera sabido que soy pecador si no me hubieran puesto la ley, ¿verdad?, escrita de que estoy haciendo pecado. Entonces aquí añade de que quebrantar la ley tampoco es lo que trae la muerte, sino más bien la muerte no es por desobedecer una lista de reglamentos, sino es por un corazón que está dispuesto a no tomar en cuenta a Dios. Adán, cuando desobedeció, ¿qué hizo? No tomó en cuenta a Dios. A Dios le había dicho claramente: no comas de ese árbol, y Adán lo ignoró. Hay muchas veces que el Señor habla a nuestro corazón a través de su palabra, y a veces decimos: eso no me gusta, después lo hago, o no me interesa todavía, y lo quitamos, lo ignoramos. Estamos pecando. Ignorar a Dios, eso es pecado. Te voy a decir rápidamente el proceso del pecado. Santiago 1, versos 14 al 15. Ahí en Santiago nos explica Santiago cómo funciona esto del pecado, cómo es esto del pecado. Dice, te voy a leer desde
12, del 12 al 15, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí está el proceso del pecado. Aquí te está diciendo: mira, vienen las tentaciones. Ser tentado no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado directamente por Satanás. ¿Te acuerdas? Satanás lo tentó y él se defendió. ¿Cómo se defendió? Simplemente diciendo: escrito está. ¿verdad? Con la palabra de Dios se defendió. Escrito está. Así se defendió. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para poder percibir el momento en que somos tentados, y somos tentados generalmente en nuestras debilidades. Todos y cada uno de nosotros tenemos ciertas debilidades. Unos debilidades en la bebida, en la comida, en el cuerpo, en lo sexual, en la mente, en la flojera, no sé, muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos, cada uno de nosotros tiene algo de debilidad. Y dice que cuando viene esa debilidad, Satanás sabe tu debilidad, conoce tu talón de Aquiles, ¿y dónde crees que te va a dar? Ahí mismo, ahí en el talón, ¿sí? Te va a traer tentación por ese lado. Y dice aquí en el verso 14, dice: somos atraídos y seducidos por los deseos de nuestro corazón. Eso significa concupiscencia, los deseos de nuestra carne. Somos atraídos y seducidos. Y en ese momento se nos... ¿qué es lo que te produce atracción? El pecado no va a ser así como que va a venir Satanás con su cola y su olor a azufre y sus cuernotes y te va a decir: ven para acá. No, no, no. Sí, aquellos que tienen problema con los chicos o con las chicas, pues se va a poner de chico o de chica, así bien atractivo, bien bonito o bien bonita, y va a llegar a ti y te va a atraer y te va a seducir. ¿Y qué pasa? Dice: ese pecado, ese deseo en nuestro corazón, en nuestra carne, empieza a trabajar, empieza a jalarnos un poquito, y dice que cuando lo hacemos, cuando caemos, dice entonces la concupiscencia, ese deseo de nuestro corazón, después de que ha concebido, o sea, cuando lo realizamos, dice, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Es horrible estar viviendo en pecado, porque el pecado produce muerte, produce separación, produce muerte espiritual, y después de la muerte física viene la muerte segunda, la muerte que ya no tiene remedio. Ya cuando estás después de la muerte física, ya no hay más opción, ya no hay oportunidad de arrepentirte, no hay oportunidad de que llegues al cielo y le digas: Dios, perdóname, ahora sí ya te creo. No, va a decir el Señor: en vida te di la oportunidad de que creyeras, y esa era la oportunidad de tu vida. Esta vida tiene el propósito. Cuando leemos Juan 6:40, nos damos cuenta de la voluntad de Dios y del propósito para nuestra vida. Es que le conozcamos a Él. Así dice: la voluntad del Padre es que le conozca, que conozcamos a Cristo. Para eso nacimos. Si alguna vez te preguntaste esa pregunta existencial, decir: ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? Para conocer a Cristo. Y una vez que lo conoces, para que los demás lo conozcan a través de ti. Así de sencillo. Esa es la voluntad para cada uno de nosotros. Si no lo sabías, para eso naciste. Sin embargo, no lo conocemos, lo desobedecemos por nuestro pecado. Nuestro pecado distorsiona toda la imagen de Dios en nosotros y no alcanzamos a ver eso. No alcanzamos a ver el propósito de Dios para nuestra vida. Dice ahí, regresamos allá a Romanos 5. En el verso 14 nos quedamos, ¿verdad? Dice que Adán es figura del que había de venir, de Cristo como hombre, pero también es figura de nosotros, porque nosotros nos reflejamos en Adán. Nosotros vemos en Adán cómo representa una humanidad hermosa, creada hermosa, pero caída. Y Cristo viene a ser figura
de una nueva humanidad espiritual. Cuando tú estás en Cristo, eres parte de una nueva humanidad espiritual. Nacemos de nuevo y somos nuevas personas, nuevas criaturas. Por eso entendemos ahora 2 Corintios 5:17. ¿Sí es ese? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva creación en el momento que venimos a Cristo Jesús. Y vemos ahí en el verso 15 al 19 cómo empieza a hacer esa comparación Pablo de Adán y de Cristo. Dice en el verso 15: pero el don no fue dado como la transgresión, porque la transgresión de aquel uno, dice, por la transgresión de aquel uno murieron muchos, hablando de Adán. Dice, y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí está diciendo, Adán nos echó a perder a todos, pero Jesucristo nos da vida a aquellos que nos acerquemos a Él, aquellos que queramos venir a sus pies, a los pies del Maestro. De Adán heredamos el pecado y del pecado la muerte, pero de Dios heredamos salvación por medio de Cristo. Dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. ¿Te fijas? De un solo pecado vino la condenación, ya hablamos de esto. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cristo, mira, está diciendo, Adán pecó una vez y eso le hizo que fuera expulsado completamente de la presencia de Dios. Y luego después de eso, como humanidad, nosotros hemos acumulado una cantidad horrible de pecados, una cantidad enorme, ya no uno nada más, muchos. Si podemos voltear a nuestra vida hacia atrás, hemos visto que hemos pecado muchas veces cuando hemos entendido el pecado, y tenemos un montonzote de pecados. Dice, pero aún Cristo, uno solo, vino y ese montonzote de pecados te los quita completamente y te da justicia, te da salvación, te da vida. Dice el versículo 10, ¿y qué me quedé? 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la justicia, ¿por qué le dice don? Porque es un regalo. Dios te regala la justicia de Cristo, te la pone a ti, delante de ti, te la quiere dar, te la quiere poner, te quiere borrar todas tus maldades, para que ya no estés destinado a la muerte, sino que estés destinado a la vida. Dice el 18, así que como por tu transgresión, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Otra vez, por el ejemplo de uno viene la condenación, pero por el ejemplo de uno, que es Cristo, viene la vida. Ahora nosotros queremos seguir ese ejemplo, que es Cristo Jesús. Ya no queremos seguir el ejemplo de Adán, que hace lo que quiere y que vive a su manera sin tomar en cuenta a Dios. Ahora queremos seguir a Cristo, que vive conforme a la palabra de Dios. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán obedece, todos desobedecemos. Cristo obedece y nos enseña a obedecer. Ahora tú y yo, que verdaderamente hemos recibido el perdón de pecados, que hemos conocido a Cristo, empezamos a vivir en obediencia, no por nuestra propia voluntad, sino porque Dios pone al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ayuda a vivir así, agradando a Dios ahora. Y ya no estamos tratando de pelear y agradar, cumplir con una ley, decir, tengo que guardar el sábado y tengo que no mentir o dar falso testimonio y no, ya todo eso ya no es por guardar la ley, ahora es por amor a Dios y porque el Espíritu Santo escribe la ley sobre tu corazón. Ahora tú tienes la ley en tu corazón y tú la obedeces por amor a Él. Es muy diferente tratar de esforzarse en guardar la ley a simplemente dejar que Cristo nos guíe en obediencia a Dios. Por eso dice Él, yo soy el camino,
y debemos de seguirlo. Y cuando le seguimos, obedecemos. Termina diciendo ahí en los versos 20 al 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más reglas tenemos de parte de Dios, más nos damos cuenta que estamos infringiéndolas todas, ¿sí? Cuando tú aprendes a manejar, generalmente no conoces de leyes de tránsito ni nada de eso, ¿no? Y cuando aprendes a manejar, generalmente vas y te puedes pasar un alto, puedes rebasar por la derecha. ¿Qué lado es? Sí, ¿va? ¿Por dónde no se debe de rebasar? Puedes rebasar por la derecha y no te das cuenta que estás infringiendo la ley, pero cuando te la ponen escrita, cuando vas a hacer tu licencia, bueno, no sé aquí, yo creo que aquí no ponen examen, ¿verdad? Aquí nomás van y te la regalan la licencia. Bueno, ahí en Estados Unidos, donde yo saqué licencia, también, sí te ponen un examen y tienes que pasar ese examen. Tienes que tener ciertos aciertos de que conoces verdaderamente la ley y te ponen ejemplos ahí. Te dicen, si estás aquí parado y alguien te prende las luces para este lado y tú, ¿qué haces? ¿Le das el paso? ¿Le das a tu carro? ¿Qué haces? Y te ponen así muchos ejemplos. Y luego no solamente un mensaje escrito, sino también cuando te ponen un mensaje de práctica, te suben antes era un policía, ahora es uno de las personas que trabajan ahí en el departamento de seguridad, y se sube contigo y te dice, a ver, maneje. Y lo primero que haces es ponerte tu cinturón, ¿sí? Así como cada uno de nosotros lo hacemos aquí todos los días que nos subimos al carro, ¿verdad? Lo primero que antes de prender el carro, de hecho te lo califican. Si lo haces después de prender el carro, también te lo califican. Entonces, debe ser antes. En cuanto te sientas, órale, el cinturón. ¿Por qué? Porque ya una ley escrita. Y entre más cosas te ponen escritas, más te das cuenta que las riegas, ¿no? Y luego te vas acercando a un alto y te debes de acercar y parar a cierta distancia del alto. Como aquí en Delicias, ¿verdad? Agarramos 10 metros, pero delante del alto para poder pararnos. O sea, nos paramos 10 metros después del alto para ver si viene alguien. Allá no, tiene que ser antes. Y cosas así, ¿no? Y te das cuenta que entre más ley escrita hay, más te das cuenta que no sabes y que estás infringiendo la ley. Así es la ley de Dios. Entre más cosas nos pone, más nos damos cuenta. Por eso dice que la ley se puso para que el pecado abundase. No quiere decir que para que pequemos más, sino para que nos demos cuenta de que hemos pecado mucho. Y es el 21, y ya terminamos. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El lunes, si Dios quiere, vamos a ver más. Se paró mi reloj. ¿Qué hora es? 9:06. Se paró, pero estamos bien entonces. El lunes, si Dios quiere, con más tiempo, vamos a ver más cositas de lo que es, lo que tenemos como hijos de Adán y lo que ganamos como hijos de Dios por medio de Cristo. Pero hoy quiero que te quedes con esto. El pecado no es un juego. Es una enfermedad espiritual grave que te puede llevar a una muerte horrible. Si le tienes miedo a esas enfermedades físicas, cualquiera que se te pueda poner en la mente, no es nada comparado con lo que un pecado puede hacer en nuestra vida. Por un pecado, Adán dejó de tener comunión con Dios. Y tú y yo, por un solo pecado, perdemos esa comunión también. Dios quiere restaurar esa comunión. Por un solo pecado nos hemos hecho enemigos de Dios, porque nos hacemos amigos del mundo, porque hacemos lo que el mundo nos ofrece. Y dice Santiago que si te haces amigo de Dios, te conviertes en enemigo. Perdón, si te haces ya me estoy haciendo bolas. Ustedes sí están despiertos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
La oportunidad está para ti, para mí, de decirles: es que, Señor, la verdad no lo había visto de esta manera y he pecado contra ti y necesito tu perdón. Porque si no pienso en esto que viene para mí, puedo arreglar mi vida aquí, puedo tratar de hacer lo mejor que pueda, pero voy a enfrentarme un día a tu presencia. Y si no han sido borrados mis pecados, voy a ir a una condenación eterna junto a Satanás y sus ángeles. Y yo no quiero eso. Vamos a orar.